Mis primeras palabras en esta mañana sean para dar gracias al Señor, dar gloria a Dios por este lugar. Pero este lugar no sería de ningún sentido si no estuvieran ustedes aquí en este lugar. Así que gratitud a Dios por ustedes que forman la iglesia, el cuerpo del Señor. Y para nosotros esta mañana es un honor también poderles saludar como familia. Mi esposa está en el retiro de las damas con las otras damas. Y mi otra hija está en Kansas en un programa de oración para la academia donde ella trabaja, por allá por Minnesota. Pero todos estamos muy bien, gracias al Señor. Me da gusto de verles a cada uno, a los muchachos y a todos. Hermana Carmen, hacía tiempo que no la veía, Dios la bendiga. Gracias, Esther, por cantar tan hermoso para Jesús. ¿Vamos a orar? ¿Ya tomaron la decisión de apagar los celulares? ¿O tenemos la Biblia allí? Solamente nos vamos a concentrar en la Biblia. Si tenemos la Biblia está bien, pero si no tenemos la Biblia estamos en complicación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio en esta mañana de celebrar un culto más aquí en este santuario. Gracias, Padre, por la bendición de cada hermano, de cada niño, de cada joven que también son hermanitos y hermanitas. Y te pido, Señor, que nos bendigas en esta mañana al considerar tu santa palabra. Bendícenos, Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero traer a colación en esta ocasión las palabras leídas como lectura bíblica en esta mañana. Lo primero que se dijo aquí es, porque sol y escudo es ¿quién? Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Atención, hermanos, dice así. ¿Quieren repetir conmigo? Por favor, repitan conmigo. ¿Está bien? No quitará el bien, dice, no quitará el bien. Vamos a repetir. No quitará el bien a los que andan en... ¿Quieren repetir conmigo? No quitará el bien a los que andan en integridad. A ver, vamos a hacerlo un poquito mejor. Niñas, niños, señoritas, jóvenes, todos. Vamos a repetir. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Se dan cuenta cuán grande es nuestro Dios? A propósito, queridos hermanos, a propósito, queridos hermanos, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Alguien puede decirme qué hora es? 11:45. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Como pueblo de Dios estamos insertos en un mundo lleno de necesidad. Como pueblo de Dios tenemos un mensaje. Como pueblo de Dios tenemos que prepararnos. Y hermanos, en ese contexto es hora de anunciar el Evangelio. ¿Qué hora es? Es hora de proclamar el Evangelio. Es hora de hacer cosas grandes para Jesús. Es hora de poder entender que la hora de juicio ha llegado. Atención, hermanos, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora del juicio final. Es hora de poder entender que el Señor nos ha preparado para esta ocasión. Y a todos ellos, a todos nosotros, el Señor nos dice que Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Es hora de andar en integridad. Es hora de andar en integridad, hermanos.
hora de andar en integridad. Ahora, les pregunto, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Quién quiere responder ahora? Gracias, Liliana, por decir, son las 11:45. Tenía que verse un poquito en relación a esto, en verdad, porque sí, vivimos a las horas que corresponden en este momento, no sé si las 11:47, 48, pero quiero decirles algo, hermanos, de todas maneras, a veces mucha gente no sabe en qué hora vive. Nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo, pero hay gente allá afuera que no sabe en qué hora vive. No saben que falta un poquito apenas para finalizar todo. No saben que ellos tienen la necesidad de encontrarse con Jesús. Por eso pregunto, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vives? ¿En un mundo donde no hay paz, donde no hay esperanza, donde todo es confuso? Según la palabra del Señor, en la primera epístola del apóstol Juan, y quiero que me acompañen por favor, la palabra del Señor allí en el capítulo 5 y versículo 19 dice así, capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Dios, amén. Esta iglesia necesita escucharse más amén, ¿no es cierto? Más aménes. Sabemos que somos de Dios, amén. Eso nos hace bien decir amén. Yo no sé por qué, pero yo me siento muy bien cuando nosotros decimos amén. Sabemos que somos de Dios, amén. ¿Y el mundo entero está bajo quién? Uno podría pensar el mundo entero está bajo Dios, pero no es así. El mundo entero está bajo el maligno. Y algunas luces como esa vela que se ve allí, hermanos, puede reflejar entonces la luz del Señor. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así es que se puede allí. Tenemos una gran comisión. ¿Se dan cuenta allí en el downtown de Dallas que cambió un poquito el globo que está allí? ¿Ah? ¿Se dan cuenta o no? ¿Saben por qué? Porque el pueblo adventista del séptimo día tiene una misión de cambiar, de transformarlo todo para el Señor. Qué bonito. A mí me gustaría poner allí el logo de la iglesia adventista, de los guías mayores, allá grande. Ya no es esa luz que da así alrededor, sino más bien el logo de los guías mayores, de la iglesia adventista, del evangelio eterno, de Cristo Jesús. Entonces, el mundo está en complicaciones. Mi pregunta es, esta mañana, voy a hacerles otra pregunta para que reflexionemos y luego vamos a la palabra del Señor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Y si eso es difícil de responder, quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién soy? De verdad, ¿quién soy? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿De verdad que eres un hijo de Dios? Pues si eres un hijo de Dios, vas a tener dificultades serias, pero vas a andar con Jesús y vas a tener muchos problemas, pero vas a tener felicidad también. ¿Han visto ustedes alguna vez a personas que se ponen en un escenario como este vaso con agua que es transparente, cristalino y lúcido? ¿Han visto ustedes eso? Y entonces, siendo nosotros unas criaturas vivientes, porque el Señor lo pone así, cuando nosotros pensamos que todo va a ir a flote, supongamos que tú y yo somos este huevito que está aquí, ¿ok? Cuando pensamos que todo está a flote, mire lo que pasa. Queremos mantenernos arriba, pero mire lo que pasa. Pero lo más increíble de todo es que aunque estés abajo, ¿qué días hablaba con un amigo? Yo no digo ni nombre, ni apellido, ni de dónde es, ni quién es, ni nada, pero es una persona como usted o como yo, que ha tenido situaciones complicadas. Y a veces la fe se sumerge, así como este huevo se sumerge en esta agua.
Es un agua simple. Esto no es un truco, es un agua simple nomás. Pero lo más increíble es algo maravilloso que me llena de alegría. Es que no importa dónde estás, el Señor viene con su divino poder y te levanta y te mantiene y te dice, ¿sabes qué? Yo voy donde tú estás y te acompaño. Pero como el Señor no está aquí, yo fui a la cruz hace un rato atrás y traje un poquito de sangre. ¿Sabe lo que representa la sangre? La sangre de Cristo, ¿sabe lo que es eso? Algo que nos transforma. ¿Y sabes qué? Aunque el Señor, ¿verdad?, no está aquí en presencia, la sangre del Señor va y ¿sabe hasta dónde alcanza? Hasta donde tú estás, para decirte, tú vales la pena. Yo morí por ti. Tú eres maravilloso y ahora te voy a surround. ¿Cómo se llama eso en inglés? No, es que ya se traba uno. Voy a abrazarte, te voy a mantener porque tú eres maravilloso. Y aunque estés abajo, mira lo que pasa. El Señor, la sangre de Cristo Jesús, te alcanza. Pero yo no sé si ustedes han visto algunas veces que la vida en el Señor Jesucristo a veces es complicada y ves un escenario como este, todo turbio, todo complicado. ¿Sí han visto ustedes eso? Y a veces no queremos ir allí. Pero si tú decides ir por el Señor, Él te va a dar las más grandes bendiciones. Y supongamos que aunque esté turbio y todo, ¿verdad? Uno dice, no, allá me voy a hacer pedazos, pero no, el Señor te mantiene ¿dónde? En flote, mira. El Señor te mantiene a flote y te dice, yo voy a estar contigo. Y lo que uno creería, miren ustedes una cosa, lo que pasa. Si el Señor viene allí y te acompaña, y por más que querramos, primero el Señor dice, en mi sangre, yo morí por ti. Y esa sangre maravillosa ahora se pone a tu favor y el Señor te va a acompañar. Yo he escuchado algunas personas que dicen yo soy un fracaso. Mi papá y mi mamá no se cuidaron y entonces nací yo por desgracia. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones? Yo sí las he escuchado porque soy pastor. Y a veces uno dice, ¿cómo alguien tiene y yo no tengo nada? ¿Cómo aquellos viven así y yo vivo así? Y comenzamos a compararnos, pero ¿sabe qué? El Señor te tiene para que tú seas una luz maravillosa, para que seas una persona de bien para gloria de su santo nombre. El Señor te va a cuidar y te va a conducir en toda tu vida. Tú eres un fanal de luz y de bendición. No olvides que el Señor te ama y el Señor te bendice y te ayuda. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta en esta ocasión. ¿Quién eres en realidad? ¿Cuál es tu temperatura? Cuando tú amas a Jesús y haces su santa voluntad, no importa dónde estés, en qué mar profundo, en qué lugar profundo, la bendición que Dios ha puesto en tu vida hace que por más profundo que estés, el Señor te va a ayudar y te va a bendecir. Mira lo que va a hacer el hermano Edwin. Fíjate una cosa, cuando tú tienes a Cristo en el corazón, hermano, por favor arremánguese la camisa y ponga eso. Tengo que echarle más agua. Vas a ver algo interesante lo que pasa. Porque uno cuando está allí abajo, cree que nadie se preocupa, no pasa nada, nadie se da cuenta de mi dolor. Puede ser que la gente no se dé cuenta, pero el Señor te tiene muy de cerca en tu vida. El Señor va a estar allí contigo para siempre. Cuando nosotros hacemos la voluntad entera del Señor expresa de Dios, cómo Dios nos bendice. Y hermanos, no importa que estés abajo o que estés arriba, el Señor su sangre te cubre. Mira lo que pasa. Cuando tú decides ser un hijo de Dios, ponlo abajo, abajo, abajo en el asiento. Gracias. Entonces, y crees que no vales nada, tú eres en realidad, en algún momento en tu vida, eres como un volcán submarino y vienes a hacer una cosa grande. Y cuando menos te das cuenta, tu influencia y el poder de Dios en tu corazón, la sangre de Cristo, comienza a cubrirlo todo. Esto es lo que me gusta de mi Dios.
Como algunos quieren saber qué es esto, no es nada, es tinta que representa la sangre de Cristo. Es agua simple, pero en el frasquito allá hay tinta con agua caliente, es todo. Y mire, parece que fuera un volcán. Ese eres tú, en el nombre de Jesús. Hermana, en el nombre del Señor te hablo a ti este día, para que deje que tu influencia sea maravillosa. Y cuando menos lo piensas, toda la influencia alrededor tuyo, todo lo que está alrededor tuyo, viene a ser una cosa maravillosa, porque Dios es grande. Oh, ¿tú crees que estás en las alturas? El Señor te cuida y te bendice. ¿O crees que estás abajo? El Señor siempre te va a ayudar y te va a bendecir. Esta es la cosa más hermosa que el Señor tiene para nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. No sé cuántas vamos a poder pasar, pero lo que es cierto es que te digo que tú eres una luz donde quieras que estés. ¿Y qué más dice? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque dice que debemos nosotros resplandecer para que Jesús no importa dónde estemos. Luego, lo que un hombre es tiene más influencia de lo que dice. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando una persona llega a un hospital o a una sala de emergencia, mi hija, ella es enfermera y trabaja en este momento en una sala de emergencia, en un hospital adventista aquí en Hughley, en Burleson. Y creo que muy pronto vas a trabajar aquí en el Hospital Baylor, en Dallas, con la ayuda del Señor. Cuando una persona llega, lo primero creo que lo que los médicos hacen o los paramédicos es tomar 3 cosas importantes. Número 1, tu temperatura. ¿Es así o no? Usan un termómetro y entonces te dan descripción de cuánto mides, ¿verdad? Cuánto mides. Y yo no sé si en México o en El Salvador las personas tienen esta altura o esta altura. ¿Cuál es? ¿Es así las personas o es así? Porque en Chile las personas no son así, son así. Pero en otros países las personas son así y no son así, porque así se miden los animales. Yo no sé cómo será por allá, por esos lados, o en República Dominicana, hermana. Yo no sé si las personas son así de altas o así de altas. Pero ¿cuál es tu altura, hermanos? La altura en el Señor Jesucristo. ¿Saben? Una cosa que me gusta del Señor es que Él dice este precioso libro que quiero leerles en este momento, cómo es que Él tenía éxito en su santo ministerio. Dice que Jesús estaba lleno de amor. ¿Aló? Estaba lleno de simpatía, estaba lleno de benevolencia y estaba lleno de verdad. La altura espiritual de nuestro Maestro, de nuestro Señor, es algo maravilloso. ¿Saben? La palabra de Dios aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo, Hebreos, el capítulo 3, dice lo siguiente. Si ustedes quieren buscar conmigo, por favor, en la palabra del Señor, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confusión, nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, la palabra de Dios dice, considerad al apóstol. Apóstol porque él fue enviado con un mensaje especial de salvación. Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Pablo lo pone aquí como el apóstol y sumo sacerdote al mismo tiempo de nuestra confesión, y esto es Cristo Jesús. Luego, la palabra del Señor se deja acompañar en el capítulo 12 de allí del mismo libro de Hebreos. La palabra del Señor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Están conmigo? La palabra del Señor continúa diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de ¿quién? La diestra del trono de Dios. Luego dice,
Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Atención, ¿cuál ha sido ese sufrimiento que has tenido en la vida cristiana? Porque la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice, porque aún no sabéis o no habéis resistido hasta verter sangre, combatiendo contra el pecado. Pero el apóstol sí, y otros más sí. Yo recuerdo la historia bíblica, nos habla acerca de una vez que llegó por allá Pablo en uno de sus viajes con Silas, y lo agarraron y le dieron una paliza, casi lo mataron. Le dieron con piedras, le botaron las piedras y luego, después de un rato, él quedó allí como muerto. La gente se fue, pensó que habían terminado con la vida de este predicador, de este apóstol de Jesucristo, cuando él de repente estaba allí todo complicado, sintió que algo estaba pasando con él, y la palabra del Señor nos recuerda y nos dice que Pablo se levantó, y yo me imagino que él estaba con su túnica llena de sangre y todo apedreado, golpeado por todos lados. Yo me imagino que estaba cerca del mar y luego se fue allí, se hizo un baño con agua de sal de mar y entonces también llegó y lavó su túnica, la estrujó bien, ¿verdad? La escurrió bien y luego se la volvió a poner y ¿sabe qué? Siguió predicando el evangelio del Señor. En Filipos, cuando él llegó, le dieron una paliza terrible y además lo pusieron en la cárcel con Silas. Y la palabra del Señor dice que el Señor lo visitó esa noche a la cárcel, las puertas se abrieron, pero ellos estaban alabando a Dios a pesar de todo. Mi pregunta es, ¿cuál es tu altura espiritual? Además, cuando una persona llega allí a un consultorio, lo primero que toman, ¿verdad?, es la temperatura y también toman tu peso. ¿Cuál es tu peso espiritual? ¿Cuál es mi peso espiritual? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿Dónde está nuestra fibra espiritual? ¿Te das cuenta? Es importante que lo analicemos para que demos entonces el lugar que se merece Dios en nuestra vida. Escuchen una cosa, cuando estamos haciendo algo para Dios, las cosas a veces se ponen complicadas. Pero este librito me ha ayudado mucho y mire lo que dice aquí. El hecho está en Ministerio de Curación. Por favor, hermanos, consigan este libro. Si ustedes quieren conseguirlo y no pueden hacerlo, hablen conmigo, de alguna manera lo vamos a conseguir. Es un libro hermoso, pero quiero decirles que los últimos 5 capítulos, cómo me han ayudado en mi vida espiritual también. Dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. Y a veces es doloroso, ¿no es cierto? El hierro dice, el herrero coloca el hierro y el acero al fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados por su obra. Es palabra del Señor inspirada, hermanos. Me da mucho gusto de saber cuán grande es mi Dios, cuán grande es nuestro Dios. Y hermanos queridos, el Señor va a estar con nosotros hasta siempre. Yo quiero decirles, hermanos, que este mundo está a punto de desaparecer, a punto de sucumbir, pero la diferencia entre que muchos se hundan o no, está en usted y está en mí, para hacer la obra del Señor. Hay una cosa terrible que nos afecta a todos, a toda la humanidad, y como decía este gran predicador por televisión, un gran evangelista, se llamaba Billy Graham, decía que al describir el pecado, que este pecado es el hecho más terrible y más devastador del universo.
la causa de todos los problemas, la raíz de todos los disgustos. ¿Qué es el pecado? Le preguntan una vez más y dice, el miedo de todos los hombres se resume en esa palabra, pecado. ¿Qué más? Todos los desórdenes mentales, todas las enfermedades, toda la destrucción, todas las guerras tienen su raíz en el pecado, que causa locura en el cerebro y derrama veneno en el corazón. Es un ciclón suelto, es un furioso y devastador, descontrolado volcán. Es un loco peligroso que ha huido del manicomio. Es un bandido en busca de víctima. Es un león rugiente en busca de su presa. Es un relámpago que se dirige a la tierra. Es una guillotina que corta cabezas. Es un cáncer mortal que corre el alma de los huesos de los hombres. Y nosotros podríamos agregar hoy, es un huracán descomunal, podríamos decir, es un tornado que no tiene control, o podríamos decir, es un meteorito que quiere arrasar completamente con la tierra en algún momento de la historia del mundo. El pecado es lo que hace que los hombres se separen de Dios. Y el Señor quiere que nosotros podamos levantarnos hoy para decir al mundo que somos del Señor y que por Él somos perdonados. Amados hermanos, tenemos una tarea muy grande que hacer. Lo que un hombre tiene, o más bien tiene, lo que un hombre tiene más influencia que lo que dice. Y vamos a pasar una diapositiva más, por favor. El evangelio que presentamos a otros debe ser el mismo que salve nuestras propias almas. Porque a veces somos muy buenos para predicarles a otros, pero muy pocos buenos para poder creer que lo que nosotros predicamos es la realidad y que esto nos ayuda. Por lo tanto, nosotros necesitamos, hermanos, ir más allá. Jesús necesita a hombres y mujeres que como Él estén llenos de amor, de simpatía, ¿de qué más? De benevolencia y de verdad. Necesitamos eso en este mundo en que vivimos. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 29, nos recuerda que las cosas que este mundo dice que son buenas, no son tanto. Nos dice que la palabra del Señor, que este mundo se ha enloquecido. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropiezadero y a los gentiles locura, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo resplandecía de Dios y sabiduría de Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Démosle una miradita a esto de acuerdo a lo que hemos leído en Corintios. Posiblemente la gente dice, no vales nada, no vales la pena. Tú eres un hombre o una mujer fracasados.
¿Cómo es posible que en el mundo de luces que vivimos todavía creas en Dios? La gente puede decir una cantidad de cosas. Si vas a la fábrica o a la industria o a la compañía donde trabajas, a veces ni te respetan, ni hacen nada por ti, no te tienen en consideración, te evalúan, pero para negativo, porque tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero ¿sabes qué? Por ese hijo de Dios, por ti y por mí, es que el mundo todavía no se ha acabado completamente, porque el Señor tiene misericordia. Entonces, Dios nos eligió, aunque la gente nos tenga como nada, aunque nos sumerjan allá abajo, hermanos, el hombre y la mujer en Cristo Jesús se levanta y dice, yo soy hijo de Dios, y hermanos, tenemos una influencia muy grande. Cuando nosotros llegamos y vimos al hermano Edwin trayendo este frasquito con un poco de tinta, pensábamos, ¿verdad?, que no hacía ningún efecto, pero miren ustedes lo que pasa. Esta es la misma experiencia que cuando un hombre y una mujer se entregan a Cristo, todo el mundo circundante tiene una experiencia de fe y una esperanza de vida eterna. Ahora, miremos lo que dice allí, que nosotros debemos probar de hacer algo. Esto inevitablemente nos lleva al fracaso o al éxito. Hermanos, el problema es que nosotros no probamos nada y nos quedamos allí marcando todo el tiempo, ocupados sin hacer nada para Jesús. Pero cuando nosotros probamos algo para el Señor, salimos a flote con la verdad y entonces estamos allí, circundados por la sangre de Cristo, en medio de un mundo complicado. Dios quiere que nosotros marquemos la diferencia. Miremos algo más interesante. Dice, nos queda poco tiempo. Hoy debemos hacer planes mientras aprendemos. Lo más valioso es, en la vida espiritual, es aprender. Luego, llegamos a otra parte interesante. Hermanos, esta parte es muy linda. Y la iglesia que están haciendo aquí, la iglesia en Cedar Hill, debe entender que hay grupos pequeños, holísticos o integrales, y son aquellos grupos que han estado por mucho tiempo. Pero también necesitamos, hermanos, tener aquellos grupos que son de otra forma. Los grupos que se levantan, ¿verdad?, para hacer una obra grandiosa, para proclamar el evangelio. Esta semana mis hijas me acompañaron a un centro de predicación que tuvimos allí, muy cerca de la 35 y la calle 12. Y cómo Dios nos bendijo, la gente está ávida, está deseosa de aprender de la verdad. Nosotros debemos ser una influencia para el mundo, ¿verdad?, para que ellos también puedan conocer al Señor. Hoy necesitamos implantar grupos pequeños temporales. Mira, yo puse diferentes velas en diferentes ocasiones, porque así son los grupos pequeños en realidad. Son diferentes lugares en la compañía, ¿verdad? O allí donde estemos en la escuela trabajando, o allí donde quiera estemos en un parque. El Señor va a bendecir esta obra, pero necesitamos hacer algo antes que sea demasiado tarde. Veamos. El Señor nos enseña acerca de la importancia de las parejas misioneras. Si dos se pusieran de acuerdo, el Señor dice que los va a bendecir. Es importante que nosotros pensemos en esta obra. Hermanos, la obra del instructor bíblico que abre la palabra del Señor frente a la gente es muy lindo. Y nunca vamos a acabar de ver gente que son malos para escuchar las cosas de Dios, pero buenos para escuchar al mundo. Miren ustedes, esta es la obra que nosotros debemos llevar adelante a pesar de todo, porque el Señor también está al timón. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos por los perdidos para hacerles llegar la luz de la verdad. Busquemos allí al perdido y digámosle que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Hace un tiempo atrás llegó a la iglesia un muchacho de la familia de Juan Herrera, es hermano de Juan. Yo lo vi a él tomado, lo vi fumando, lo vi complicado, con malas palabras. Vayan a ver quién es hoy día Gustavo Herrera en la iglesia. Es una persona que ama al Señor Jesús, que respira gozo y alegría en su corazón. Hermanos, tenemos que no desmayar nunca y seguir adelante. Vamos adelante, por favor. Y esta es una obra que todos nosotros, hermanos, debemos llevarla en este último tiempo de la historia de este mundo. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo por el Señor Jesucristo?
Querida iglesia, yo esta mañana quiero hacer un llamado y quiero decirles que hay muchas personas que no entienden lo que nosotros entendemos. Pero llegó el momento para poder proclamar esta gloriosa verdad. Que al buscar a Jesucristo podamos realmente ser hombres y mujeres de bien, que podamos saber cuál es nuestra altura espiritual, que podamos saber cuál es nuestro peso espiritual, que podamos saber cuál es nuestra temperatura espiritual, que podamos saber qué hora es. A propósito, hermanos, quiero preguntarles una vez más. ¿Alguien me puede decir qué hora es? ¿De verdad? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué hora es? Las 12:18. Pero también es hora de proclamar la verdad y vivir el Evangelio. Que Dios nos bendiga.